Gracias le damos al Señor porque nos acompaña el Padre Nazario Moreno Gómez desde Herrera, Padre. Sí. San Pedro Nolasco, ¿cómo Sí, está? San Pedro Nolasco. Bien, bien. Eso ahí fajado. Ahí está el padre Gregorio Berroa Bellos. Ah. Sí, trabajando y también acompañándole en un trabajo arduo. Ujú. Sí. ¿Cómo están los barrios de Herrera, Los Padre? barrios, bueno, en Herrera. Siempre ha sido caliente, ¿eh? Un poquito, mira, que realmente es un barrio cómodo, me agrada muchísimo. Sí. Me encanta su forma, su estilo, Ujú. sí, su humildad y sencillez. Padre, y hoy vamos a hablar de lo más bonito que tiene el Señor, que es la misericordia. Y el amor también, ¿no? El amor y la Sí. misericordia de Sí, Dios. sí. La primera pregunta que yo le quiero hacer es el sentido teológico de la misericordia de Dios. Sí, mira, el sentido teológico de la misericordia de Dios es un sentido realmente hermoso porque se radica en, ¿verdad?, misericordia, misere, ¿verdad? Está la miseria, corde, corazón, y entonces se concretiza en la piedad de Dios. Esa misericordia se concretiza en la piedad de Dios. O sea, Dios se apiada, es como bajar, ¿verdad?, a salvar, levantar, ¿no? Por eso misericordia, que es como lo último que puede haber para Dios compensar al ser humano, a sus hijos. Ya eso es lo último, ¿no? Como el fondo, la profundidad de Dios. ¿Y cómo se manifiesta en el hombre, Padre? ¿Cómo el hombre puede recibir esa misericordia de Dios? Bueno, el hombre va recibiendo en la medida que va abriéndose a Dios, ¿no? Se abre a Dios, Dios entra, Dios renueva, Dios transforma, en la medida que el hombre se va dejando moldear, ¿verdad? Okay. Moldear para Dios entrar. ¿Qué significa eso? Yo dejarme moldear por Dios. Moldear es, va tomando forma, ¿no? El hombre va tomando conciencia de Dios. Conciencia. Esa conciencia por la gracia que Dios le va dando para que él le pueda responder a Dios. Dios lo toca y él se civiliza para poder reconocer que Dios le ama. Y ahí entra Dios. Entonces, esa dinámica. Eso significa que si yo no conozco de Dios, no puedo recibir su misericordia. Bueno, pero... Es justamente, mira, qué interesante, fundamentalmente. La misericordia está para eso. Cuando parece que no es posible, ahí viene la misericordia. Cuando parece ser que no es posible, entra la misericordia de Dios. Porque traspasar más allá de los límites hasta del amor. Aquellas personas que han tenido una situación difícil en su vida, una enfermedad, aquellos que niegan del amor de Dios, ¿cómo ven la misericordia, Padre? ¿Por qué es tan difícil a veces en la enfermedad, en la pérdida de un hijo, en la pérdida inclusive de los trabajos, de los bienes Yo no materiales? sentirme digno de la misericordia o pensar que quizá Dios se olvidó de mí. O sea, hay gente que dice, Padre, disculpe, ¿tú no me quieres, Dios? Sí, eso son sensaciones aparentes, no es realmente. Como hay desconocimiento, hay una falta de capacidad de entender y comprender y tener conciencia de quién es Dios. Una vez que se va adquiriendo la conciencia de Dios, la gente lo desea. Y ahí se va despertando el querer encontrarse, ¿no? O sea, que no es culpabilidad en no conocer a Dios, exactamente. Porque el desconocimiento lleva a aparentemente uno sentir como que Dios no me quiere o Dios no quiere saber de mí. Eso viene con ese desconocimiento. Mira, muy interesante, como yo no tengo una relación íntima con Dios, Exacto. no me he abierto a Él. Exactamente. Yo llego a percibir que todas mis situaciones del diario vivir, mis condiciones humanas, Él no me quiere, Él no me cuida, Él no tiene esa miseria en su corazón a favor mío. Y al tener esa miseria, piensa que la miseria determina su vida y no ve más allá que la miseria. Y como Dios conoce a través de la miseria, conoce la humanidad del ser humano, lo rescata. Wow. Sí. Aprendemos más, Padre, en esos momentos difíciles, en esos momentos de desierto, más que en la bondad, en los momentos de amor, de prosperidad. Mucho más, mucho más. Ese es el gran misterio que tú acabas de mencionar. Es un misterio. Cuanto más de conocimiento, más presencia de ese Dios misericordioso, amor. Porque es que el ser humano no tiene todas las condiciones para representar y de redescubrir la grandeza que concede dentro. Dios despierta dentro de sí toda la belleza que tiene. Y eso es lo que explota y explora y hace posible que se refleje a los demás. Y los demás entonces ven a Dios a través de ti. Yo entiendo que hay algo que nos imposibilita entender el tema de la misericordia de Dios, y es porque los hombres, por nuestra naturaleza, no somos misericordiosos
naturalmente, o sea. Por naturaleza no. Entonces, explícame un poquito la diferencia entre la misericordia humana y la divina, o sea, Sí. ¿dónde viene esa separación si somos hechos a imagen y semejanza de Dios? O sea, ¿en qué se diferencia eso? Sí. Ajá, No, explica un poquito. exactamente, muy bien, muy bien. La misericordia humana es parte del hombre, como dice Jesús también en la ley humana, la ley divina y la misericordia divina. Si el hombre solo se queda con la misericordia humana, puede hacer muchos bienes humanos, sociales, pero no calan, porque quien actúa en una misericordia humana es Dios que debe actuar. Por eso la misericordia humana tiene que dejarse moldear y conducir por la misericordia divina, para que la divina transforme la humana y la humana vaya creando una eficacia de transformación. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos dejamos moldear por la ¿Cómo misericordia podemos divina? dejar moldearnos en esa misericordia humana? Bueno, en esa medida que nos vamos formando, catequizando, orientando, abriendo la Biblia, dejándonos nutrir por ella, dejándonos revelar por ella, que Dios se revele en nosotros y entonces descubrir en esa humanidad la divinidad. Entonces la humanidad se concretiza en lo divino entonces se encarga de proyectarlo. Mira tú que eso se parece un poquito a lo que es la liturgia, porque la liturgia es humana divina. La teología habla liturgia común y liturgia científica. Entonces, la parte humana refleja lo divino, se encarga de, como la televisión, representar y proyectar lo que hay allá adentro. Por eso, si es solo humano, es un hombre. Si es solo divino, entonces puede caer humano. Una pregunta, padre. ¿Por qué mucha gente no puede sentir ese amor y esa misericordia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sí. ¿Por qué no puede sentir? Puede haber varios factores, varias circunstancias en el entorno, en el medio, la familia, la sociedad, que son obstáculos, impedimentos, que no dejan que llegue ese momento. Y Dios también puede permitir, como el ciego de nacimiento, para que haya un proceso de conversión, como ahora en la Cuaresma, un proceso de conversión para ir llegando, para que poco a poco se vaya dando cuenta del misterio que se esconde en todo un proceso de Dios. Por eso la historia de salvación también se va dando junto con el hombre. Hay elementos fisiológicos, hay personas que dicen, bueno, anatómicamente, que lo que no puedo ver, no lo percibo como real, y por eso el amor de Dios para mí no existe. Si estoy viviendo, como hace un momentito mencionaba, una enfermedad, y esa enfermedad no cede, entonces no veo esa misericordia de Dios hacia mí, ese amor, ese cuidado. Eso existe, Padre, el que yo como persona físicamente tenga ese obstáculo. Puede haber obstáculos, un bloqueamiento podría ser espiritual y físico también. Okay. Uno se puede predisponer también en un sentido. Si no hay una sensibilidad de disposición de abrir, decía yo ahorita, de abrirse, tiene que haber una disponibilidad para dar paso y cabida a que tú te dejes conocer por Dios. padre, yo le voy a hacer una pregunta. Uno encerrarse, uno se encierra. Sí. Hay gente que tiene esa es mi política de vida. Exacto. Yo voy a... Precisamente ahí va mi pregunta. Si yo soy una persona que tengo un familiar, tengo un amigo, que lo veo que está muy encerrado, que no conoce del amor de Dios, no conoce de su misericordia, lo que vive es echando maldiciones, lo que vive es todo el tiempo quejándose de que le pasan muchas cosas malas, de que todo está mal. ¿Cómo yo lo puedo ayudar a salir de ahí? O sea, más que quizá el siguiente paso que es evangelizarlo y todo lo demás, pero por lo menos que se abra el amor de Dios para que pueda recibir su misericordia. El mal crea condicionamientos y te convence. Entonces, ¿qué uno debe ir haciendo? Hay que tener paciencia, tolerancia, calma, mucha tolerancia, mucha calma, mucha paciencia para esperar. Sí, por eso el amor y la misericordia tienen que juzgar ese papel de aguantar y tolerar y soportar hasta que usted entienda que vaya, ¿verdad?, respondiendo y adquiriendo con libertad, porque Jesús mismo también da la libertad de cuando tú quieres y como quieras. A veces el hombre decide no cambiar. Yo me quiero quedar aquí, pues ya hay conciencia. Si tú buscas la conciencia y se la va inculcando, ya la persona, ya ella misma asumirá. Pero si la persona es ignorante, desconocedora, no tiene conciencia de esa verdad, no es culpable. Siempre se habla de que cuando una persona, o sea, una persona puede incluso hasta suicidarse y el Señor perdonarlo en el último instante
si él se arrepiente. Claro. ¿Cómo humanamente uno puede entender eso? De que la misericordia de Dios es tan grande que llega hasta ese punto, Sí. de que no importa de que tú la vida entera hayas hecho mal y te hayas atentado hasta con tu propia vida y el Señor te perdona. O sea, Eso es muy preocupante. En verdad que sí, eso es un tema muy Sí, amplio sí, de discusión. Sí, muy amplio, eso es verdad. Tiene porque incluso hay una película de eso, donde hubo una muchacha poseída, ella murió siendo poseída, pero ella tuvo un exorcismo, pero aún así no pudieron y el diablo la terminó de destruir, pero ella se salvó. Porque es que la salvación y la liberación no dependen necesariamente de uno. Tú puedes darme potestad, pero no tener poder para tú liberarte. Pero Dios te puede conceder, porque Dios puede permitir esos medios para manifestarse. Sí. Hablando de manifestación, usted nos ha dicho, Padre, de que la misericordia de Dios es infinita, Es y infinita, siempre podemos es contar con infinita. ella, que su amor no cesa, No sé, esa. pero nuestra condición humana es tan débil Sí. que a veces lo negamos. Sí. Dígame cómo nosotros, a esa gente bonita que está ahí en la televisión, podemos trabajar la misericordia, podemos trabajar eso como si fuera un pequeño taller conmigo, yo en mi interior, para poder reconocer el amor de Dios y también que su misericordia es para todos nosotros para todos. y para la situación que está viviendo en ese momento. Exactamente. Hay que primero ponerse en el zapato del otro. Hay que involucrarse. Incluso, Empatía. Exacto. El lema de este año, el que se forma y participa, a la iglesia vivifica. O sea, si uno participa de tu vida, de tu trabajo, de tu situación, entonces yo me voy sensibilizando y me voy compadeciendo de ti. Entonces yo me voy involucrando con tu vida. Sí, este mensaje para todos aquellos que están en televisión, en contacto, pues darle este consejo de permanecer constantemente en la gracia de Dios. Seguir sus pasos, sus huellas, su sentir, su amor, su querer, dejarse conducir, dejarse guiar, abrirse a la acción de Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo ¿sí? amén. Amén. Y así sea. Gracias. Vivimos bajo misericordia, vivimos bajo su gracia, pero sobre todo vivimos bajo su amor. Hoy pídale, papá Dios, ten misericordia de mí, Señor, porque estoy viviendo una situación que humanamente no puedo. Confía en Él, arrodíllese, pida dependencia, aprenda lo que es la dependencia, que es un regalo que viene de papá Dios. No se vaya porque tenemos mucho para usted. Padre, una bendición a Gracias a ti. nosotros, mucho cariño. Huella.